Muy buenas chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre el campo magnético generado por un conductor rectilíneo, ¿de acuerdo? Estamos dentro del tema del campo magnético y ya sabéis que campo, por definición, es la zona del espacio que ve cambiadas sus propiedades, alteradas sus propiedades debido a la presencia de una partícula. En el caso del campo gravitatorio, esa partícula es una masa y altera las propiedades del espacio alrededor de esa masa, generando, ¿qué? Intensidad gravitatoria, ¿sí o no? Con el campo eléctrico lo que veíamos es que en el campo eléctrico lo que modifica el espacio alrededor de esa partícula es una carga, es la carga de la partícula. Bueno, pues en el caso del campo magnético, el espacio alrededor que va a ser modificado, se va a ver cambiadas sus propiedades, va a ser las cargas en movimiento. En el campo gravitatorio estudiamos las masas, en el campo eléctrico estudiamos las cargas, en el caso del campo magnético lo que vamos a ver es cómo influyen las cargas en movimiento, que van a generar un campo magnético. Por eso, uno de los generadores, uno de los fuentes de campo magnético, ¿vale? de líneas de campo magnético van a ser las cargas en movimiento, en este caso las cargas que se mueven dentro de este conductor de intensidad. Por eso tiene que correr intensidad. Un cable sin que corra electricidad no va a generar campo magnético. En cuanto empieza a correr electrones, empieza a haber corriente eléctrica a través de ese conductor, se genera un campo magnético. ¿Cómo es este campo magnético? Bueno, este campo magnético, lo primero que tenéis que saber es que tiene una dirección en un punto, el campo magnético generado por un hilo, en un punto tiene una dirección perpendicular al plano formado por el punto y el hilo. ¿Qué es eso? Vamos a ver qué es eso. Fijaros, pues que alrededor del cable, ¿vale? Alrededor del hilo, se baja en un campo magnético. No quiere decir que el campo magnético sea circular, ¿de acuerdo? Quiere decir que en cada uno de estos puntos, ¿de acuerdo? Va a haber un vector campo magnético, una línea de campo magnético que va a ser perpendicular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos en este punto, pues irá para allá, para adentro. ¿Vale? Cuando estemos en este punto, irá para acá. Cuando estemos aquí delante del hilo, irá para acá, ¿vale? Y cuando estemos por detrás del hilo, irá para allá, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver en tres dimensiones. Si lo pongo así, ¿qué quiere decir? Que en un punto, fijaros, intensidad del hilo, el punto aquí adelante, que el campo va a ir en esa dirección. Si nos encontramos a la misma altura en un punto aquí, el campo va a ir para adentro. Si nos encontramos en un punto por detrás del conductor, pues va a ir hacia la derecha. Y si nos encontramos con un punto a la misma altura del conductor y hacia acá, pues aquí, hacia afuera, fijaros. Y si es aquí, pues en diagonal, y si es aquí, pues en diagonal, ¿vale? La dirección del campo magnético va a ser perpendicular al plano formado por el punto y el hilo, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo podemos representar cuando estamos en el plano del papel, lo vamos a representar con puntos y cruces. ¿Qué significa eso? Es muy sencillito, es simplemente el sentido del vector, ¿de acuerdo? Fijaros, cuando nosotros queremos el campo entrante, ¿vale? Cuando pongamos una cruz representará un campo entrante. Y cuando pongamos un puntito, será un campo saliente. ¿Vale? Esto es muy fácil. ¿Cómo sabemos entrante o saliente? Simplemente si nosotros vemos un dardo, ¿vale? Cogemos un dardo y lo vemos por delante o por detrás, ¿vale? Si lo vemos por delante, fijaros, si yo cojo un dardo y lo veo por delante, así, ¡pum! ¿Qué es lo que veo? Pues un puntito y un circulito. Si lo miro por detrás, ¿vale? Si lo miro por detrás, ¿qué voy a ver? ¿De acuerdo? Pues la crucecita, claro, aquí estaríamos viendo como el vector por detrás, el dardo por detrás, por eso veríamos una cruz. Y aquí sí veríamos el dardo saliendo, ¿vale? Entonces veríamos la punta del dardo, por eso se coloca así, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, este conductor, si yo quiero ver en cualquiera de los puntos del plano, pues vamos a ver que la dirección va a ser perpendicular, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a representarlo aquí sobre el plano y ahora lo voy a representar de otra manera, ¿vale? Para que lo veáis. Y luego vamos a hallar el módulo de estos, luego vamos a hallar el vector, porque las líneas de campo magnético es una magnitud vectorial, ¿vale? Es B, líneas de campo magnético B, es una magnitud vectorial. Venga, vamos a continuar con mi ejemplo del conductor rectilíneo en este caso. Y lo queremos hallar, fijaros, voy a querer hallar el campo magnético en este punto, ¿de acuerdo? Que está a una distancia D, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver el campo magnético generado por ese conductor en el punto D. Muy sencillito, ¿vale? Claro, nosotros lo que tenemos que hacer es saber que el hilo va a generar un campo magnético en este punto que va a ser perpendicular al plano formado por el hilo de papel. Vale, entre nosotros, que si yo cojo y uno el punto con el hilo a esta recta, la perpendicular a esta recta, no paralela al hilo, o sea, fijaros, perpendiculares a esta recta, que
podamos formar un ángulo de 90 sería esta y esta, ¿no? Es infinitas perpendiculares, ¿no? Pero que con el plano, ¿no? Perpendicular sería esta. ¿De acuerdo? Entonces, claro, mi campo magnético, ¿qué va a hacer? O entrar o salir, ¿de acuerdo? Entrar o salir. Bueno, para saber el sentido, simplemente lo que tengo que hacer es utilizar la famosísima regla de la mano derecha, ¿vale? El dedo gordo, intensidad de la corriente, los dedinchis, ¿vale? El sentido del campo magnético. Fijaros, el dedo gordo es el hilo, como la intensidad de corriente va hacia para arriba, el dedo gordo lo pongo para arriba y fijaros, mis dedos apuntan para adentro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el punto está a la derecha, ¿de acuerdo? Porque el punto está a la derecha, apuntan para adentro, por tanto, en este punto el campo iría en esta dirección y en este sentido. ¿En qué dirección? En esta dirección, de la dirección perpendicular y para adentro. Si cogiésemos un punto a la derecha, este va a ser el campo generado en ese punto 1, el punto A, vamos a llamarlo punto A, ¿vale? En el punto A, hay una distancia A, ¿vale? Este es el punto A. Vamos a coger un punto B, pues este, por ejemplo aquí, más cerquita, el B, ¿vale? El punto B. Vamos a ver cuál es el campo generado en el punto B. Muy fácil, como antes, ¿no? Uno el punto con el hilo, y en la dirección perpendicular a esa recta que acabo de hacer, no paralela al hilo, entonces para acá, para adentro, para afuera, ¿vale? Va a estar perpendicular, para adentro, para afuera. Mano derecha, ¿de acuerdo? Fijaros, para la mano derecha, para ver el campo generado en ese punto, lo digo, el dedo, la intensidad de corriente del hilo, ¿vale? Los otros dedos, el resto de los dedos, el sentido del campo magnético. Fijaros, como el punto ahora está a la izquierda, fijaros, el dedo gordo, la intensidad del hilo, ¿vale? Los otros deditos, el sentido del campo magnético. Perfecto, sale hacia afuera. Por tanto, en este caso, el campo magnético en el punto B vendría dado así. Claro, como es un vector, el campo magnético es un vector, le tengo que dar módulo, dirección y sentido. Entonces, fijaros, así le damos la dirección del sentido. ¿Qué nos queda por ver de estos vectores? Pues claro, el módulo. ¿Vale? ¿Cuál sería el módulo de estos dos vectores? En dos puntos distintos del campo generado por este hilo, que no es uniforme, evidentemente, ¿vale? No va a ser uniforme. A medida que nos vamos alejando del hilo, el campo magnético generado por este conductor va a ser cada vez menor. ¿Por qué? Porque eso viene determinado por nuestro módulo, por la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère, ¿de acuerdo? Que el módulo, por eso no le pongo rayita, ¿vale? El módulo del campo magnético viene dado por esta expresión, mu sub 0, que es la permeabilidad magnética, que esto es un valor constante, 4pi por 10 a la menos 7, en el caso que sea del vacío, partido 2pi por i partido por d, y la intensidad de la corriente de la distancia. Veis que a medida que nos vamos alejando del hilo, cuanto mayor sea la distancia, más pequeño va a ser el campo magnético generado. Los hilos no generan campos magnéticos uniformes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va pasando es que, fijaros, entre estos dos, ¿cuál va a tener un módulo más pequeño? Evidentemente el que esté más lejos, ¿vale? En este caso el B, en el punto B, el campo magnético será mayor, ¿vale? Bueno, ok, y si la representación del hilo en vez de estar así, el hilo lo voy a representar, voy a coger este hilo que está así puesto y lo voy a poner así, ¿vale? Para que veáis el campo magnético visto así también. Fijaros, en esos dos mismos puntos, el mismo hilo, ¿vale? Lo que he hecho ahora es que la intensidad de corriente sale hacia afuera, ¿vale? He cogido este hilo y lo he tumbado, para que lo veáis. Entonces vamos a ver ese mismo campo magnético en este punto, porque las representaciones muchas veces no va a ser mejor representar así, otras veces en esta forma, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿cómo lo representaríamos? Muy bien, igual, ¿vale? Imagínate el punto A este. Estoy cogiendo estos dos puntos, iguales, los dos mismos puntos, ¿vale? ¿Cómo veríamos el campo magnético en el punto A? Pues muy facilito, ¿vale? Lo que os he dicho antes. En esta representación unimos punto con hilo, ¿vale? Y el campo magnético se va a encontrar en la perpendicular, o sea que la dirección de mi campo magnético va a ser esa. O para arriba o para abajo, esa es la dirección, ¿vale? Ahora, el sentido, ¿con qué se lo damos? Con la mano derecha, ¿de acuerdo? Fijaros, el hilo para afuera, ¿de acuerdo? La mano derechita, hacia donde apunta mi dedinchi, nada es cosas raras, ¿vale? Sino que dejamos la mano así, normal, como si fuésemos a coger algo, con el dedo gordo para arriba, ¿vale? Entonces, la intensidad del hilo para afuera, los dedos apuntan para arriba. Por tanto, la intensidad en este punto del campo magnético vendrá dado así, BA, ¿vale? BA, ¿ok? Bueno, en el punto B, claro, que sería un punto a la izquierda, ¿no? Aquí, punto B lo vamos a poner aquí, a la izquierda, más cerquita, para que veáis que es lo mismo, ¿de acuerdo? Vale, ahora lo voy a poner aquí y lo voy a tachar. B, ahí, a la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos
calculamos el campo magnético? Muy sencillo. Nosotros unimos así, esa línea. En la perpendicular a esta recta que acabo de hacer, está el campo. ¡Fum! Ahí la tenéis. ¿Vale? Ahora, claro, me decís el sentido, Óscar, como antes. Dedo gordo, intensidad del hilo. ¿Vale? Del resto de dedos, el campo magnético. Fijaros, yo me tengo que mover, vosotros podéis mover el papel. Yo no, yo tengo que moverme porque la pizarra no la puedo girar, ¿vale? Entonces, fijaros, intensidad del hilo para afuera, los deditos apuntan para abajo, por lo tanto, el campo magnético generado en este punto irá para abajito. Es A7. Pues este será el campo magnético en el punto B. Fijaros, ya hemos dibujado los vectores. Y ahora ya, una vez que tenemos los vectores, ya cualquier ejercicio es muy sencillito, porque simplemente se trata de una suma vectorial. Hallar el campo magnético en un punto, generado por un vector o por varios, generado por un hilo, por varios hilos, es muy sencillito, porque simplemente tenemos que colocar el vector campo magnético en ese punto y sumarlos, ¿de acuerdo? Ni más ni menos. Entonces, nosotros, como es una magnitud vectorial, ¿cómo definiríamos nosotros esto en un programa, ¿vale? Bueno, esto quedaría así, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros? ¿Cómo haríamos esto en un programa? Dicen, okay, el campo magnético en el punto A. No vale simplemente contar el módulo, porque es un vector. Tenemos que dar módulo, dirección y sentido. Entonces, para dar módulo, dirección y sentido, ¿cómo actuaremos nosotros? Fijaros, lo que hacéis, cogéis un eje de coordenadas, como os dé la gana, ¿vale? En este caso yo voy a coger Z y X, ¿vale? Lo voy a colocar así, ¿de acuerdo? Ya sabéis que podéis poner y X, Z, ¿vale? Lo mismo, ¿de acuerdo? Yo lo voy a coger así porque soy yo, y me da la gana a mí y lo cojo así, porque lo estoy haciendo yo, ¿vale? Z y X, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, en este caso, el vector, en este punto, del punto A, ¿cuál sería el campo, cuál sería el vector A? ¿Vale? Pues muy facilito. El vector A vendría definido así, ¿no? Nosotros tendríamos que hacer el vector A, tendríamos que sustituir esta formulita, sustituiríamos la intensidad que me la darían, 2 amperios por ejemplo, la distancia 0,5 metros, ¿de acuerdo? El mu sub 0 que es 4pi por 10 a la menos 7, newton por amperio cuadrado, ¿de acuerdo? Y lo sustituiríamos aquí, y aquí daría un valor de A, ¿vale? Sustituido por esta fórmula, pues un numerito, 0,4, pues 0,4, maravilloso, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, a este vector le tengo, claro, ya tengo el módulo, pero me falta dirección y sentido. Pues venga, vamos a ver la dirección y el sentido en el punto A. Fijaros, si yo cojo los ejes así, ¿en qué dirección se encuentra la A? Esta sería la perpendicular, la vertical sería la dirección Z, la horizontal sería la dirección y la perpendicular la X, ¿no? Entonces, estaría en la dirección ¿qué? La dirección X, que ya sabéis que queda definido este sería el vector unitario Y, el eje de las X se define por el vector unitario Y, la dirección del eje de las Y se define por el vector unitario J y el de las Z por el vector unitario K, ¿vale? Entonces, en este caso, como mi vector se encuentra en el eje de las X, vamos a ponerle dirección Y. Me queda por darle el ¿qué? Sentido. Fijaros, como yo he colocado los ejes así, para afuera X positivas, para adentro X negativas. Pues tenía menos. Pues ya está, ya quedaría definido el vector campo magnético en ese punto en forma vectorial. ¿De acuerdo? Os repito, el módulo lo hallamos con la formulita y la dirección la damos con el dibujito. Por eso es muy importante que saber dibujarlo, ¿de acuerdo? En cuanto sepamos dibujar los vectores, estos ejercicios están tirados en la física. Es muy fácil, ¿vale? Entonces, fijaros, vuelvo a repetir. Módulo lo hallamos con la fórmula. En este punto A, la dirección ¿cuál sería? La del eje X, ¿vale? Porque he definido el eje X así. Y sentido, por eso pongo ahí, y sentido negativo, porque va hacia dentro. Hemos definido como X positivas para afuera, pues X negativas para adentro, ¿vale? Este punto B, en el punto B, ¿cómo se generaría cómo pondríamos el vector? ¿Cómo definiríamos ese vector? Pues igual, el campo magnético en el punto B, la línea de campo magnético en el punto B, ¿cuál sería? Fijaros, hallaríamos el módulo con su formulita, con la formulita de Biot-Savart, ¿de acuerdo? Que nos daría un valor, pues en este caso, B, cada vez que pongo el módulo le quito la rayita del vector, ¿vale? Y fijaros, le tengo que dar dirección y sentido. En este caso, ¿en qué dirección se encuentra? Nuevamente, en la dirección del eje X, porque yo lo he definido así. Pues entonces, Y, ¿vale? Y ahora, ¿hacia dónde? Hacia X positivas, por tanto, más, así quedarían definidos los vectores campo magnético. ¿De acuerdo? Os recuerdo, magnitudes vectoriales las tenemos que poner siempre en forma de vector con sus coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Pues ya tendremos ahí VA y VB, las direcciones. Luego, si hay más de un hilo, pues vemos cuál es el campo magnético generado por cada uno de los hilos en ese punto, ¿de acuerdo? Y los sumamos, por principio de superposición. ¿Ok? Pues bueno, espero que os haya quedado claro más o menos cómo calcular o cómo obtener el campo magnético de un conductor generado por un conductor rectilíneo.
indefinido, ¿de acuerdo? En un punto, que ya veis que no es uniforme, depende de la distancia. Pues nada, en próximos vídeos resolveré un ejercicio con campos magnéticos generados por hilos y también fuerza magnética entre hilos, que eso ya es interacción de un campo magnético con un conductor rectilíneo, que también lo explicaré en próximos vídeos, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí todo. No olvidéis super mineralizaros y super vitaminaros. Qué fácil es la física. ¡Boom!